Elena, la vida sigue, ¿no? Por supuesto. La vida continúa y además viviéndola a tope. O sea que no es que mi jubilación no supone el jubilarme y meterme en mi casa, claro, y olvidarme de lo que ocurre a mi alrededor. Ha sido dejar una serie de compromisos, ¿no?, que tenía adquiridos, como era el de la vida municipal, el ser concejala, pero voy a continuar, por supuesto, con el compromiso político que me sigue desde mi adolescencia, ¿no? Claro. Lo digo porque es que no es muy normal que los políticos digan hasta aquí. O al menos hay muchos políticos, ¿verdad?, que se jubilan cuando llega una elección o llega el partido y le dicen no, tú no vas en la lista o tú no eres votado, ¿no? Sin embargo, ver que un responsable público elegido democráticamente diga, oye, creo que debo de dar paso a otra gente porque siento que otros pueden hacerlo igual o mejor que yo, y que yo me debo también a otras cosas, ¿no?, porque la vida son etapas, ¿no? Eso honra ya no al político, sino a la persona, ¿no? Bueno, yo me lo planteé, es algo que llevaba meditando ya tiempo, no es una cosa de hoy para mañana, que me costaba dar el paso, pues por el compromiso con mis vecinos y también con mi propio partido, ¿no?, que había puesto toda su ilusión en mí. Y bueno, yo sé lo que la gente de Izquierda Unida había depositado y el cariño con el que siempre me he visto tratada, ¿no? Y era algo que me costaba trabajo tomar la decisión, pero bueno, cuando a veces uno llega a un límite, pues dice, bueno, Elena, hay que apartarse, hay que dejar que haya savia nueva, que tire con otro ímpetu y bueno, y tú ya pues dedicarte, por supuesto, no voy a abandonar la actividad política, pero ya desde otra responsabilidad que no supone a lo mejor pues esa responsabilidad tan fuerte, de tanto tiempo, de tanta preocupación. Yo a veces, siempre cuando llegaba a mi casa, yo decía, mi vida familiar también ha cambiado, ¿no? Mi madre está con nosotros, tiene 96 años. Doña Josefina, ¿no? Exactamente. ¡Qué barbaridad! Y bueno, pues también tengo otras responsabilidades familiares, ¿no?, que antes pues no las tenía. Y yo me iba al ayuntamiento y, como yo decía cuando llegaba, vengo con la mochila cargada de problemas, ¿no? No tengo bastante con los míos. Y además yo le meto más, ¿no? Cuando llego a casa, pues los problemas de una persona mayor que ya empieza a tener problemas de demencia senil. Claro. Y todo eso es algo que se te va a ir cargando, ¿no? Claro. Y llega un momento en el que dices, bueno, párate y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí, porque parece como que el día a día, cuando uno o una está entregada al servicio público, como es el caso de lo que tiene que ser un responsable público, parece como si no pesara, ¿no? Pero luego, como todo en la vida, ¿no? Claro. Va dejando cierto pozo, ¿no?, donde quieras o no, pues, sobre todo cuando estamos en una etapa donde ni los más mayores
se pudieran imaginar el año y medio que llevamos arrastrando. Exactamente. Más que nada, cuando yo siempre he dicho que si algo me ha caracterizado es que me he creído lo que he dicho. No, siempre me lo he creído, nunca he utilizado la política sino que lo que he dicho, con las consecuencias que tuviera, me lo he creído, ¿no? Eso tiene un doble desgaste. Sí, claro, eso desgasta aún más. Aún más, claro. Entonces, cuando tú ves que a lo que el ritmo que tú ya estás acostumbrado no lo alcanzas, antes lo hablaba con Ana María, ¿no? De que cuando eres demasiado perfeccionista, a lo mejor los demás no se dan cuenta de que no llegas al 8. Sí. Pero yo sí me doy cuenta de que me costaba ya llegar al 8 y iba cansada, ¿no? Claro. Y bueno, uno tira de lo que tiene y de lo que has aprendido y de todo, y bueno, pues la gente no te lo nota, pero yo sí me lo notaba y sí que me costaba el día a día ya continuarlo y bueno, pues... Elena, y en esa mochila que metafóricamente te refieres, donde se acumulan todas las sensaciones y experiencias del día a día dentro del compromiso político, cuando allá por el año 2007 por primera vez fuiste concejala de Benalmádena, en esa mochila hay más satisfacciones que desánimos, que logros. Sí, por supuesto. Yo si pongo en la balanza, claramente gana la satisfacción. Para mí la vida, todo lo que ha supuesto mi paso pues por la vida municipal, por mi cargo como concejala en el ayuntamiento, en las diferentes facetas en las que he estado, de gobierno, de oposición, siempre me ha supuesto más satisfacciones que aunque te lleven malos ratos y problemas, pero también tienes la satisfacción de poder resolverlo en muchas ocasiones, en otras no. Claro. Pero yo he aprendido mucho de mi paso por la vida municipal. He tenido y me ha procurado el tener el contacto con muchísima gente de la que siempre aprendes algo. Y para mí es una valoración muy positiva mi paso por ahí y a la que le debo mucho también. Qué bueno. Es que fíjate lo que ocurre, hay muchos políticos o unos cuantos políticos que cuando se retiran de la vida pública parece como si se les hubiera tragado la tierra. Hay como un cambio radical en su faceta pública, ¿no? Es verdad que no se puede estar siempre al mismo nivel, pero cierto es que hay quienes parece como si se les tragara la tierra, ¿no? Y otros que se hacen necesarios aunque no estén en la actividad pública, porque se convierten en referentes de servicio, en referentes de honestidad, en referentes de capacidad de trabajo, en referentes de solidaridad, justicia, lucha diaria. Y yo te veo a ti con muchas referencias de ese tipo. Bueno, ojalá, ¿no? Ese es mi meta, ¿no? El pasar por esta vida dejando algo, ¿no? Dejando que la gente me pueda recordar, ¿no? Pues si me recordara con todo lo que has dicho, me sentiría muy satisfecha. Habrá alguno que otro de esta vida. Que te ponga la lupa, pero por supuesto, por supuesto. Por la sensación mía personal, que seguramente algunos estarán más o menos en la misma idea, ¿no? Y fíjate, cuando pensaba en ti sobre tu estereotipo ciudadano, eres un perfil perfecto del benalmadense que en los últimos 40, 50 años, viniendo de otros lugares, se hace benalmadense. Porque como tú, Elena, y tu marido, tu familia, bueno, sois ese estereotipo de
allegados de Córdoba, como Sí. pueden ser de Jaén, como pueden ser de otro De rincón de tanto- Andalucía o de España, porque Benalmádena es muy cosmopolita. Y si hiciéramos una encuesta en la calle, veríamos. la cantidad de Exacto. lugares de los que procedemos. Exacto. Y contigo pues se da ese perfil de mujer cordobesa que con su pareja decide afrontar una vida mejor en base a una profesión llamada enseñanza, maestra, ¿no? Sí. Y que no sé por qué el destino os trajo a la Costa del Sol, ¿eh? Siendo de una tierra como es Córdoba, donde somos hermanos, y es verdad que Córdoba y Málaga siempre han mirado muy de cerca, ¿no? Quizás por Claro. las comunicaciones, el mar hace, El mar, que hace mucho. y la tierra adentro por otra parte también. ¿Cómo fue recalar en Córdoba, en Málaga viniendo de Córdoba? Pues por motivos de trabajo, a José Luis le dan a mi marido. Por le dan, entonces era novio, o ya estabais casados. Cuando llego a Benalmádena ya estábamos casados. Estamos. Nos casamos, nos casamos en julio y en septiembre nos dan, como cosa anecdótica, nosotros nos habíamos venido con otra pareja amiga a un camping a Mija, ¿no? Y vinimos al Tívoli, como era lo habitual. A ver quién no pasaba A por ver, Tívoli. Exactamente. Y al salir ya de Tívoli, pasamos por lo que es Arroyo de la Miel, y entonces yo le digo, ¿este pueblo cuál es? Y me dice mi marido, este es Arroyo de la Miel. Años 70 o cerca de 80. 82, porque estábamos ya casados. Anda, qué bien. Y entonces este es Arroyo de la Miel, y digo, pues mira, este pueblecito no estaría mal para que nos lo dieran, porque estábamos esperando que de un mes a otro le dieran la plaza de maestro. En este caso concreto, primero a José Luis, ¿no? Sí, porque yo todavía estaba recién acabada Y no te tocaba y todavía no me había dado tiempo de que me Hablamos de diesen. José Luis Centella, lo digo porque aquí parece muy familiar, pero al margen de que sea tu marido, José Luis Centella también es otro hombre público, militante de Izquierda Unida, del Partido Comunista como vosotros, como tú, y que, bueno, parece como si él fuera la punta de lanza de dónde fijar el futuro más inmediato. Y al poco tiempo, a mediados de agosto o así, salen las listas y nos han dado Arroyo de la Miel, el colegio El Tomillar. Toma. Y bueno, pues ahí nos ves a los dos buscando piso por Arroyo de la Miel. Y bueno, nos plantamos aquí y con lo poco que teníamos en aquel entonces, porque teníamos nada porque no habíamos casado hacía 2 meses, con ganas con de muchas salir adelante, ganas de, y en una zona que nos parecía maravillosa, el mar nos parecía, bueno, nos había tocado la lotería. ¿Quién os iba a decir? Porque yo entiendo que cuando uno recala en un sitio buscando una realización, ¿verdad? Y encima además te toca un sitio que es un atractivo turístico, donde mucha gente sueña con estar aquí, ¿eh? ¿Tú te imaginabas que te ibas a quedar 40 y tantos años? No. ¿O el resto de tu vida? La verdad es que en aquel momento veníamos con la idea de irnos a Córdoba en cuanto pudiésemos. Claro, un tránsito. Sí, era un tránsito. Porque Córdoba es Córdoba. Y claro, nos tiraba raíces, también nuestra familia, normal, nuestras raíces, nuestras amistades, todo estaba allí. Claro, claro. Y entonces pues era un tránsito que mira, qué suerte pasarlo aquí, pero en cuanto pudiésemos pues que nos íbamos a marchar, ¿no? Claro. Y bueno, pues esto que ya no te marchas, ¿no? Ya pasa un año, al siguiente año son las elecciones municipales, ya José Luis se presenta por primera vez y ahí viene ya el enganche, y ya no fuimos capaces nunca de cortar el lazo y ya llegó un momento en el que tampoco ya nos queríamos ir, claro. ¿Cuándo te tocó tu primer destino como maestra? En enero del 84. Empiezo 2 años después de estar aquí. a trabajar. Mientras tanto, desde el 82 hasta el 84... Yo empiezo a prepararme oposiciones. Claro.
Y bueno, me llevo la grata sorpresa de que cuando estoy, bueno, ya llevaba unos meses estudiando, salen, porque entonces eso ya luego lo quitaron, el acceso directo. Vale. Y bueno, yo salí con acceso directo y no tuve ni siquiera que preparar oposiciones, sino que me dieron mi plaza por la nota, ¿no? Y bueno, pues ya solamente me quedaba esperar a que me llamaran para trabajar y bueno, pues cuando me llamaron me dieron Sevilla, me dieron camas. Fíjate. Y ahí estuve pues desde enero hasta que acabó el curso. Y mientras tanto José Luis aquí. Aquí. Él estaba en el Salvador Rueda ese año y yo estaba en cama. Los fines de semana nos veíamos, unas veces iba a cama y otras veces yo prefería venir aquí a mi casa porque entonces, bueno, pues teníamos nuestra casa aquí. O sea, la cama la tenía ahí aquí. Claro, nuestra casa era esa. Y en la otra cama estaba el trabajo. Era el trabajo. Estamos. Pero y allí sí que es verdad que yo no pensaba echar raíces, por supuesto, ¿no? Claro. Mis raíces ya estaban aquí. Con el corazón un poco partido, ¿no? Porque Córdoba seguiría siendo Córdoba, ¿no? Sí, en los primeros años íbamos muchísimo. Tu padre, tu madre, tu familia. Íbamos a ver a mis padres, mis suegros, mis hermanos, los hermanos de mi marido. Toda nuestra familia está allí y eso pues nos tiraba mucho. Bueno, está la familia y está la niña Elena Galán. La niña como niña, porque tú te crías y te desarrollas en Córdoba. Además, familia humilde, ¿no? Sí. Tu padre antequerano. Mi padre antequerano. Manolo, de nombre. Manolo. Barbero, que no peluquero. Exactamente. Yo cuando me preguntan el oficio de mi padre digo barbero, porque mi padre lo que tenía era una barbería. En aquellos años lo de peluquería era todavía muy moderno. Claro. Y mi padre era barbero. Claro. Además, a mí me conocían en el barrio por la niña del barbero. La niña del barbero. Claro. Entonces, familia humilde. Familia humilde, luchadora. También con otro hermano. Un Manuel hermano. También, ¿no? Cuando has dicho luchadora, como todas las familias que luchan por sacar adelante, pues, a los hijos y al día a día, ¿no? Pero con conciencia obrera, ¿no? Sí, esa... Y no conciencia solo obrera de yo soy un trabajador, sino que yo quiero que mi país tenga más libertad, más justicia. Tanto que mi padre es uno de los represaliados políticos y está en la cárcel durante 2 años. Y bueno, pues eso ya me pilla a mí pequeñita, claro. Pero lo vivimos, ¿no? Como algo, como lo que es, ¿no? Un drama que en aquellos momentos pues se viene sobre mi familia, ¿no? Claro, y eso forma parte de vuestra cultura. Exactamente. En mi casa siempre lo hemos vivido, el ansia de libertad, de democracia, de traer la democracia, de que por fin llegara la democracia a España y siempre lo hemos vivido porque mi padre lo vivía en primera persona, ¿no? Claro. Y para nosotros, tanto para mi hermano como para mí, mi padre era nuestro ejemplo. Exacto. Un hombre comprometido, luchador, buena persona. Y bueno. Y sobre todo, transmisor de valores, ¿no? Porque tú como buena maestra... Me emociona hablar de mi padre. Porque tú como buena maestra, porque el maestro siempre lo es, ¿verdad? Sí. Por mucho que no lo ejerza, ¿no? Yo siempre me he sentido maestra. Eso te iba a decir, ¿eh? Yo siempre me he sentido maestra. Nunca he pensado... Cuando me ha preguntado alguien cuál es su profesión, pues yo siempre maestra porque esa es como yo me he sentido. Claro. La política ha sido algo que ha venido añadido, claro. Pero mi profesión era la de maestra y donde me he sentido además plenamente realizada y me ha gustado muchísimo mi trabajo y me he sentido muy volcada cuando he estado trabajando, que han sido muchos años. Me he sentido muy bien en la escuela. Realizada y comprometida. Sí. Porque el trabajo, si no conlleva
esos dos componentes, de realizarte, de comprometerte, no sería el trabajo, sería... Sí, la escuela implica también ese compromiso, Claro. porque la escuela hay que echarle ganas, hay que... Dentro y fuera. Entonces, eso se nota cuando te gusta y cuando te vuelcas en los alumnos que tienes, ¿no? Y yo siempre he hablado mucho de mis alumnos, de las anécdotas de mi hija, cuando era pequeña, Paloma. mi hija Paloma, siempre mamá, cuéntame cosas de tus alumnos, porque, bueno, pues le contaba las anécdotas que nos pasaban en clase. Eso me pasa a mí también. Yo he descubierto mi espíritu docente ya a la madurez, dando clases en la universidad. Yo empecé a dar clases a los 51 años, cuando me dio por sacar el doctorado y reciclarme, porque el periodismo pues no tenía mucho futuro, ni lo sigue teniendo, pero bueno, es lo que es. Y sí que coincido contigo con la sensación que es compartir la educación, ¿no? Sí. Y ver cómo los alumnos, las alumnas, al final terminan formando parte de tu vida. Sí, sí, sí. Además, yo guardo fotografías de los cursos, de los diferentes cursos, y hay gente que ya los nombres te bailan, ¿no? Claro, claro. Pero de muchos de ellos me acuerdo perfectamente. A lo mejor no me acuerdo del nombre, pero Sí. me acuerdo perfectamente de cómo era, de qué hacía, de que algo que no olvida. Tú tienes algo de ellos y ellos tienen algo de ti. Bueno, espero. Porque esa interactividad de 1 año, o 2 años, o 3 años, compartiendo con ellos Sí. las clases, quieras o no, dice el refrán que el cariño hace el roce y el sentimiento. Son muchas horas los que pasas también con ellos. Claro. Y bueno, pues al final se produce ese cariño también, que eso también une, ¿no? Totalmente. Y eso pues... Te decía, se nota. y he querido entrar en este terreno de la relación alumno-profesor o profesora o alumna, porque los valores que podemos adquirir, evidentemente en los colegios se pueden perpetuar, se pueden consolidar, pero yo creo que la semilla viene de casa. Sí, ¿eh? Y la semilla viene de casa. Exacto. En el colegio la podemos hace que regar, crezca. la Exacto. podemos regar. Exacto, y digo eso porque Pero- cuando hablabas de tu padre y hablabas de tu madre, hablabas de valores, de cultura, pero de cultura, no de lo que hay que aprender de carretilla o de carrerilla y de manera teórica, sino de aquello que se impregna en tu vida, que forma parte de ideas que hacen que tú seas persona. Y eso, donde haya una familia y donde haya un padre, una madre, unos abuelos, Unos abuelos, exactamente. pues eso está. Y digo yo a esto porque no sé si en casa hoy se educa menos que antes. Hombre, yo creo que en general educan a sus hijos y lo educan lo mejor que saben Seguro. y que pueden, ¿no? Es cierto que el mundo es muy rápido, todo es muy cambiante y a veces no se dedica a lo mejor el tiempo que debemos a nuestros hijos, ¿no? Claro. Y luego a lo mejor se arrepentirán, ¿no? Porque luego de pronto los ves mayores, ¿no? Sí. Y no has ido regando eso y a veces te encuentras con un adolescente, con un adulto que no hay manera ya de enderezar Claro. y que bueno, lo has dejado un poco pensando que solo aquello iba a ir, pero solo no va. Yo creo que se unen, y tú estarás conmigo y seguramente me vas a aportar más lecturas, ¿no? Se unen, por un lado, has hablado de tiempos. Los tiempos en casa se han abreviado. Claro. Tenemos que trabajar, tenemos más responsabilidad. 2, la educación ya, o el conocimiento o la comunicación ya no viene solo de sota, caballo y rey. El colegio, tu calle y Claro. tu familia, no. Ahora tenemos Los móviles, demasiada las televisiones. información Claro. que a veces es desinformación, Exacto. no es todo... Exacto.
no los forma, sino que a veces no los forma correctamente, ¿no? Y ahí puede estar el quid de la cuestión. Sí, claro. Hay mucha cantidad de información, pero hay calidad. Claro, eso es lo que... Y entonces el maestro se convierte en ese pararrayos donde tiene que intentar, en la medida de lo posible, pues compensar donde no ha habido... Sí, donde no hay ese cuidado, pues tiene que hacer un poco ese equilibrio para intentar sacar de ello lo máximo posible, ¿Y qué ¿no? importante es la educación, Elena? Es muy importante. Pero no solo para los maestros. No, para todo el mundo. todo. La tribu educa, ¿no? Claro, es que Pero si la tribu no está formada y no está en lo que tenemos que estar, claro, pues es muy complicado formar a los más jóvenes, ¿no? Claro. Dar ejemplo es muy importante, ¿no? También el dar ejemplo, yo creo que en mi época al menos teníamos menos información, menos acceso a la información. Yo Eso recuerdo tiene su pro y su contra, claro. Todavía la primera vez que yo empecé a leer, ¿no? Con asiduidad, porque caía un libro de higo a breva en tus manos, ¿no? Y tanto. Y bueno, pues ahora que tenemos tanta facilidad para todo, ¿no? Que tenemos la información tan fácil y tan cercana, pues la desaprovechamos, ¿no? Pero nosotros que teníamos tan poquitas cosas, ¿no? Pues cuando te caía algo es que lo devorabas y además lo valorabas, ¿no? Exacto. Lo valorabas mucho porque no tenía mucha posibilidad de que eso volviera a ocurrir, ¿no? Claro. Cuando tuviste que elegir entre tu profesión como maestra, educadora, y tu capacidad de responsabilidad pública por tu compromiso político, nunca mejor dicho, la balanza, al final, cuando ya has dicho hasta aquí hemos llegado, ¿te recriminas que no has podido ser más maestra que política o las cosas han venido como están? No. ¿Has echado en falta el magisterio, el contacto con los alumnos? No lo he echado tanto en falta porque en mi responsabilidad municipal siempre he llevado también educación y entonces he estado muy pegada a la educación. ¿Tu concejalía? Solidaridad, participación ciudadana, cultura, educación. O sea, entonces, yo siempre he estado muy pegada al enseñante, a los alumnos, a la vida en los colegios, en los institutos, siempre he estado muy volcada y entonces no he despegado los pies nunca de ahí. Suerte. Sí. Por ahí has podido... Reconozco que ahí me he sentido también, era como realizar otro trabajo, pero que también tenía que ver con la educación y que me aportaba, ¿no? Me daba... Podías equilibrar un poquito, sí. Evidentemente. Y ahora que ya no estás en primera línea de lo público, ¿alguna vez te han llegado a tocar para que asumieras más responsabilidades públicas fuera de Benalmádena? Sí. Pero no, ahí tenía muy claro yo que no era mi momento ni mi lugar y... Que para eso ya estaba José Luis. Sí, ahí eso siempre lo he tenido muy claro y nunca he querido traspasar ese límite porque, bueno, pues porque había otras muchas cosas de mi vida que también... ¿No te compensaban? No me compensaban, exactamente. Y estoy contigo. Porque verás, yo no he tocado la parcela de la responsabilidad pública, más allá de la que me da mi profesión, pero sí que al político local, al político cercano, al munícipe, ese político está hecho de otra pasta. Yo veo a los demás y no digo que no cumplan con sus responsabilidades,
pero no están tan asequibles. Quizás porque, claro, no es lo mismo ser diputado nacional, porque está entre Madrid, o ser diputado autonómico, ¿verdad? Pero ser responsable de tu pueblo. Es que estás pegado a tus vecinos, a tus vecinas, a los problemas que tenemos todos, ¿no? Porque nosotros también los tenemos, ¿no? Claro. Y estás pegado a esos problemas y entonces hace que no te separes, sino que estás muy unido a lo que ocurre aquí y a lo que le está ocurriendo a ellos, ¿no? Claro. Quizás esa parte, digamos, cercana de esa política municipal es la que te dijera en el momento que te tentaron, ¿no? ¿Y yo qué hago en tal sitio? Sí, yo ahí, cuando me han propuesto alguna vez algún cargo fuera de Benalmádena, o de Benalmádena, siempre he pensado, también en los momentos en los que mi hija era más, o adolescente incluso, pensaba que no me compensaba familiarmente. Claro. Pensaba que también yo tenía un compromiso con mi hija, con la familia, y no me compensaba, familiarmente no me compensaba. Claro. Y luego cuando ya mi hija ha sido más mayor, que pues la vida municipal a mí me satisfacía lo suficiente como para no querer salir de aquí. Y nunca, siempre he dicho que no, y nunca he tenido ni siquiera la tentación de pensármelo. Claro, por eso lo de Elena Galán, humana y cercana, porque es lo que te están diciendo, sobre todo en el segundo calificativo, humanos somos todos, pero cercanos no. Es lo que te están diciendo muchos a la hora de este momento en el que te estás separando de la vida pública municipal, ¿no? Es que Elena Galán siempre ha estado muy cercana, muy asequible. Sí, es cierto. En estos días en los que, bueno, ya se hizo pública que renunciaba al cargo de concejal, he tenido muchísimos contactos con gente, ¿no? Me han llamado, me han mandado un WhatsApp, me lo he encontrado por la calle, y siempre es verdad que una de las palabras porque puedo decir como satisfacción que la mayoría de la gente que me ha parado o que me ha dicho algo ha sido en positivo, y siempre me han dado las gracias, que eso me satisface enormemente por los años que he dedicado a este pueblo. Y sobre todo siempre la palabra que quizás más han dicho es porque tú has sido siempre muy cercana, y eso me ha satisfecho enormemente, porque eso es lo que yo quería, ser cercana. Fíjate, eso que es para ti un valor, un plus, una seña de identidad, lo es para ti porque a lo mejor en el resto de los compañeros o en otros compañeros, esa cercanía, pues no se da. O es porque tú tienes una química... No sé, no sé, la porque verdad. yo conozco también a los políticos distantes, y los conocemos. Hombre, todos. Sí, hay como en todo, hay como en todo, como en la vida misma. Exacto. Hay quien es más cercano, quien es más seco, quien es más tímido. Claro. Lo hay de todo, no somos diferentes al resto de los humanos, ¿no? Pero no los habrás hecho muy mal cuando ejerces desde el 2007, con el desgaste que eso tiene, y además dices, me voy. Sí. Y eso, no sé si esto es una medalla, pero era para ponértela. ¿Qué he hecho? No es una medalla. ¿Qué he hecho, Elena? Pues mira, es algo así para que... muy reciente. Lo voy a poner muy por aquí. reciente, sí. Muy reciente. De estos días en los que me despedía. Es de mis compañeros del equipo de gobierno. Y es un marcapágina. Une la lectura, que me encanta, Sí. y une también porque tiene grabada la Casa de la Cultura. Ay, ¿no? qué bueno. Y bueno, pues yo desde 2007
el despacho de trabajo ha estado siempre en la Casa de la Cultura, ¿no? Y ahí he aprendido muchísimo de la gente que trabaja allí, que me ha enseñado a querer la Casa de la Cultura y todo lo que implica, ¿no? A sentirla como mi casa, con mayúscula, pero como mi casa, y a conocer también a la gente de Benalmádena. Yo puedo decir que cuando entré en 2007, bueno, pues yo vivía en Benalmádena, llevaba ya años viviendo aquí, implicada en la vida militante, en Izquierda Unida y todo eso, pero yo todavía no tenía metido esa idea de Benalmádena. Yo hablaba del arroyo La Miel, sí. Cuando subía al pueblo era Benalmádena, sí. Pero el arroyo de La Miel, que era donde yo más me movía, donde yo más vivía. ¿Y qué fue lo que te cambia la perspectiva? Pues cuando entro en el ayuntamiento es cuando soy capaz de ver la amplitud de todo el término y de lo que implicaba todo, ¿no? Y ya empiezo a hablar de Benalmádena, ya no suelo decir Arroyo de la Miel, Benalmádena, pueblo, no. Yo digo Benalmádena porque Benalmádena somos todos, es que todo el municipio. Es que la heterogeneidad que tiene la localidad, con la costa, con la sierra, con la urbe, Arroyo de la Miel, con el pueblo de Benalmádena, es que eso es lo auténtico de Benalmádena, ¿no? Claro, y ahí es donde empiezo de verdad a imbuirme de lo que es Benalmádena, de su historia, de todo, el conocer también sus orígenes, por qué somos de esta manera o de la otra. Eso es que ya había echado las raíces a fondo. Y eso es que ya había, como mi marido me dice, esto es que ya te has hecho benalmadense. No te va a quitar nadie. Qué sí. Bueno. Ay, hemos hablado antes de esa mochila, donde hay más satisfacciones que a lo mejor cositas que se quedaron por el camino. Dentro de esas cosas, Elena, de satisfacciones, es precisamente la cultura, la Casa de la Cultura y todo lo que se ha generado en torno a ella, lo que abunda en positivo en esa mochila. Sí, es una de las que más en positivo puedo hablar. Cuando yo cojo, porque en 2007 yo no llevaba cultura, solamente llevaba educación y cultura la llevaba, unas veces la llevó una compañera también de Izquierda Unida, Elena Benítez, y Paco Artacho, que la llevó en otra de las ocasiones. Como íbamos y veníamos con aquello de las mociones. Es verdad, esa es otra, menuda movida, pues, ¿no? Pero yo siempre llevaba educación y como ya digo, pues me sirvió para mantener el contacto con mi profesión. Claro. Pero cuando cojo cultura en 2015, empiezo a tener contacto con otra parte más, ¿no? de la población, gente muy relacionada con la cultura en cualquiera de sus ámbitos, sí, de la pintura, de la música, de la escritura, de todo, ¿no? Sí, sí. Y ahí, bueno, aparte de indudablemente servirme a mí personalmente, pues para aprender, para conocer cosas, para conocer a personas, pues también para intentar que Benalmádena, que es una gran ciudad ya, tenía también que tener la cultura al nivel de la ciudad que éramos. Claro. Y a plantearnos que teníamos que aumentar la actividad cultural, que Benalmádena se lo merecía, claro. Y la gente de Benalmádena, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahí empezó nuestro trabajo, nuestra lucha, nuestro intentar que la cultura despuntara como una de las cosas importantes en Benalmádena. Sí, ¿no? Porque claro, el turismo está muy bien, el turismo nos enriquece, pero también tenemos que crear identidades propias, ¿no? Claro. Muchas veces a lo mejor en aquellos núcleos turísticos de cierto relieve, bueno, hablas de cultura y dices, bueno, espérate, aquí es ocio.
Ah, Claro, pero... es que el ocio no está reñido con la cultura. Claro, no está reñido. ¿Cómo nos hacíamos un hueco dentro de ese escaparate de ocio que tiene Benalmádena para que la cultura fuera cultura con palabras mayúsculas? Nosotros nos planteamos uno de los objetivos, era que también teníamos que mirar al turismo, no podíamos olvidar que somos un municipio turístico. Claro, claro. Y que nos visita mucha gente y que dentro de la oferta turística Benalmádena podía o debía convertirse en que la cultura fuera uno de lo que destacara también a Benalmádena. Claro, y que fuera complemento también, ¿no? Claro, que no solamente fuera el sol, las playas, exacto, que las playas estén en excelentes condiciones, que haya muchos hoteles, que todo lo que conlleva el turismo, sino que cuando esa persona acaba su actividad del baño, de la playa, que cambie el chip. tenga que hacer, tenga a dónde ir, tenga algo que le enriquezca también, ¿no? Claro. Y en ese bueno, aspecto me imagino que había que echar imaginación y ganas. Elena, de las actividades culturales que han partido de vuestra iniciativa, de vuestro equipo, ¿cuál te ha dejado una huella o te sientes más a gusto? Hay muchas, cultura en la calle, quizás por lo que supuso, ¿no? Porque, bueno, durante 2 meses llenamos Benalmádena de actividad, en las noches de Benalmádena, ¿no? Y además lo hacíamos en los diferentes núcleos, ¿no? Para darle cabida a todo el mundo, Claro. A los que están en Arroyo, al que está en la costa de vacaciones y al que está en el pueblo, o al que está en la costa y quiere subir al pueblo. Es que aquí hay para elegir. Para elegir, exactamente. Y ese fue un programa que nos planteamos de hacerlo y que se ha convertido en uno de los más importantes que Cultura lleva desarrollando pues desde 2015, ¿no? Claro. Y que, bueno, pues este año de nuevo llenarán las plazas y las calles con la música y con diferentes otras actividades que también forman parte de la cultura, ¿no? Hablando de cultura, fíjate tú. Y hablando de festival de cine, fíjate, porque parece que en la provincia de Málaga el cine se descubrió con el Festival de Cine de Málaga. No. No, y me acuerdo, le doy a la moviola y qué pedazo de festival en tiempos de casi dictadura, transición, el Festival de Cine de Autor de Benalmádena. De Benalmádena. No pasó nunca por vuestra idea echar una mirada a aquella experiencia y bueno, recuperar algo. Nosotros recuperamos el Festival de Cine de Benalmádena, el FICAP, que también se había dejado de hacer, y nosotros lo recuperamos también en 2015, de nuevo llevaba varios años ya que no se hacía, y nosotros en 2015 lo recuperamos. Indudablemente es una maquinaria que pones a marchar y que, claro, ahora llegar a la altura de Málaga es difícil. Complicado. Pero ahí está, tiene su lugar y, bueno, vamos poquito a poco, se ha ido dándole fuerza, ¿no? Y yo creo que ahora en esta nueva etapa estoy segura de que se le va a seguir dando fuerza al FICAP, porque Benalmádena está muy ligada al cine. Totalmente. Y entonces eso no lo podemos olvidar y al revés, tenemos que seguir por ese camino y profundizando en él y mejorándolo, ¿no? Qué bueno. Mucha lectura ahora, ¿no? Ahora leo mucho. ¿Qué lees? Lo había... Elena, ¿qué lees? Pues mira, cuando llevo 2 libros para adelante, ¿no? Uno que es un tráiler de novela negra que me distrae, Claro. Y que no tengo demasiado que pensar y que me distrae. Y otro que estoy leyendo, que lo leo a trocitos porque es un ensayo y
y ya cansa un poquito más, ¿no? No es como la novela que puedes estar mucho Sí, más rato leyendo. te dejas ¿no? llevar y se te pasa el tiempo. Hay otras lecturas que tienes un que ratito dosificarlas. y porque tiene y ese también lo llevo hacia adelante y ya también estoy casi acabando lo que es El infinito en un junco. Ay, qué Y bien. me gusta También mucho. lo tengo yo en la y, mesita de noche. Pues ya entonces ya sabes Sí, que sí, es sí. estupendo. Y ¿sabes lo que me ocurre? Que el día que lo abra, no sé cuándo voy a parar. Porque me han hablado también. Muy interesante. No sé, no sé. Mm, si le diéramos a esa moviola de la mujer o muchacha educada con valores de democracia, de justicia, de solidaridad, ¿qué diferencia hay entre esa niña cordobesa y esta mujer benalmadense? No hay mucha diferencia. La edad, que ya hemos echado años, pero... ¿Es verdad que se modera uno con los años? Bueno, yo no me he moderado. No lo sé. No me he moderado. ¿Te consideras rebelde? Sí, yo soy rebelde. ¿Quién es más rebelde, tú o José Luis? Bueno, José Luis es más calladito, pero yo creo que es incluso más rebelde que yo. Lo que pasa es que es más... ¿Hay quienes las matan callando? Sí, es más apaciguado a la hora de hablar. Tú eres más... Yo soy más impetuosa, siempre lo he sido, más impetuosa en las cosas que las siento, ¿no? Soy a lo mejor más impetuosa hablando. Y José Luis es más moderado hablando, pero quizás más radical incluso que yo. Lo que pasa es que es más moderado a la hora de exponerlo. Claro, es decir, a lo mejor la rebeldía sigue siendo la misma, pero puede que hayas cambiado la estrategia. Bueno, claro, eso lo hemos ido cambiando conforme ha ido pasando el tiempo, ¿no? La estrategia, cuando eres más joven casi que no tienes estrategia, a pecho descubierto. Y ahora aquí pues ya esquivas algo, ¿no? Esquivas cosas, o a veces dices, no me merece la pena, ¿no? Y lo dejo pasar porque no me va a aportar nada y me voy a llevar un berrinche simplemente, claro. ¿no? Pero seguro que hay cosas que tú no esquivas. Si tuvieras... Hay cosas que no esquivo. ¿Cómo cuáles? Bueno, hay temas que me llegan al alma, ¿no? Yo soy una persona defensora de la recuperación de la memoria democrática en este país. Creo que es una asignatura pendiente que la derecha de este país quizás no lo ha entendido y lo ha tomado siempre pues como una afrenta a la otra parte. Y creo que se han equivocado siempre, porque mientras no seamos capaces de recuperar todo lo que nos ha pasado en este país, a los de un lado y a los de otro, y seamos capaces de ser capaces de leer la página y ya poder pasarla, pues no vamos a adelantar, ¿no? Y eso siempre va a estar ahí. Y yo soy una firme defensora de que es necesario leer la página, y cuando la leamos la podremos pasar. No pasar la página. No correcto. pasarla. Claro. Podríamos estar aquí hablando largo y tendido, pero sé que el tiempo tiene que estar presente. Qué lástima, hablando de valores, que gente con sabiduría, como normalmente somos los mayores, no quiere decir que seamos únicos. La sabiduría también está en gente joven, lógicamente. Claro. Pero sí que la experiencia es un plus por la vida que se lleva. Qué lástima, digo, que a veces las personas que se jubilan no sean más aprovechadas, sobre todo para los que vienen detrás. Pues sí, sobre todo porque hay mucha gente que tiene mucho que dar y que ofrecer. Pero yo creo que ahí está también en cómo uno se lo plantea, ¿no? Yo tengo unos amigos que el matrimonio ya está jubilado y están todos los días ocupados. Qué bien. Todos los días. Pues ocupados en otras cosas,
que cuando estaban trabajando no podían dedicarle, están en el tema de sanidad, preocupados por la sanidad, porque la sanidad pública recupere los niveles que debería y que nunca debería de haber perdido, preocupados por las pensiones, preocupados por el tema de la violencia machista que nos rodea. Siempre están haciendo algo y yo creo que tenemos que aprender de esa gente que todavía tiene mucho que aportar y que decirnos de los que todavía tenemos mucho que aprender. Claro, ¿sabes lo que pienso? Que a lo mejor la ciudadanía no toma más cartas en el asunto porque a lo mejor la partitocracia ha asumido demasiado terreno social y a lo mejor la ciudadanía no ha dado el paso adelante desde su ámbito de libertad y de independencia sin siglas y sin más compromiso que el hecho de ser ciudadano. ¿Por qué Claro. los movimientos ciudadanos no tienen tanta fuerza? Bueno, ese es el quid de la cuestión, ¿verdad? ¿no? Porque siempre nos lo preguntamos todos. Siempre cuando estamos en una reunión es raro que nos digamos, bueno, ¿y la gente joven por qué no se implica? Es verdad, estamos cada vez más empanados. ¿Y la gente por qué no se implica en los problemas que tiene a su alrededor? Tanto ¿no? pasotismo, ¿no? A veces, pues bueno, este mundo nos llevan hacia eso, ¿no? Yo creo que a pesar de lo que decíamos, de que tenemos mucha información y pero sin embargo nos lleva a que no nos planteemos que es necesaria esa implicación. Claro. No es necesario estar en un partido político Claro que no. para implicarte en los problemas que tenemos y que nos acucian, ¿no? Claro. Es simplemente querer moverte, querer implicarte y bueno, donde uno se sienta más útil o le guste más o sienta que es más necesario poner ahí su